Mis hermanos, feliz día, les habla Teo Hernández. Voy a compartirles hoy, mis hermanos, la historia de Samuel, el profeta de las Sagradas Escrituras. Una muy bella historia, mis hermanos. Fue un sacerdote del pueblo de Israel y en realidad que llevó a cabo su trabajo de la manera que Dios se lo pedía. Samuel, el profeta del año 1100 antes de Cristo. Fíjense nada más, tanto tiempo antes de que nuestro Señor Jesucristo llegara a estar entre los hombres. Voy a leerles la historia, mis hermanos, y vamos a pedirle al Espíritu Santo para poder desmenuzar este mensaje, que pues también es mensaje de Dios. Recordemos que estos mensajes vienen desde el Antiguo Testamento. Voy a leerles pues, mis hermanos, y dice así: Samuel significa Dios me ha escuchado. En la Santa Biblia, la historia de Samuel es una de las más interesantes y hermosas. Está narrada en los libros que se titulan 1 y 2 de Samuel, el Antiguo Testamento. Era hijo de Elcana y Ana, dos israelitas muy creyentes. Ana tenía la enfermedad de la esterilidad que le impedía tener hijos, y por eso la otra esposa de su marido la humillaba continuamente. Ana lloraba de continuo y ya no quería ni comer. Y sucedió que un año, cuando subieron a rezar a la casa de oración de Israel en Silo, Ana se quedó mucho tiempo junto al altar rezando con mucha fe y gran fervor. Y el sacerdote Elí, al verla mover tanto los labios, le dijo: Usted debe estar borracha, y así no debe venir acá. Ella le respondió: No estoy borracha, lo que estoy es muy angustiada, y he venido a implorar el favor de Dios. El sacerdote le dijo: Vete en paz, que el Señor ha escuchado tu oración. Entonces Ana le hizo a Dios este voto o promesa: Si me concedes un hijo varón, te lo ofreceré para que se dedique a servirte a ti en la casa de oración. Y ella volvió contenta a su casa lejana. Y al año le dio Dios un primer hijo, al cual le puso por nombre Samuel, que significa Dios me ha escuchado. Porque ella decía: Dios ha escuchado la oración que yo le hice pidiéndole un hijo. Cuando el niño ya fue grandecito, la mamá lo llevó a la casa de oración en Silo y se lo ofreció a Dios para que se dedicara para siempre a servir junto al altar. Y llevó de regalo al templo un novillo de 3 años, un bulto de harina y una vasija de vino, y entonó un hermoso himno diciendo: Mi corazón se regocija por el Señor, porque no hay santo como nuestro Dios, porque Él a la mujer estéril le permite tener hijos. El Señor hunde en el abismo y levanta, da la pobreza y la riqueza, humilla y enaltece. Él levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre. Él guarda los pasos de sus amigos. Él es un Dios que sabe. Él es quien pesa todas las acciones. El sacerdote del templo se llamaba Elí y tenía 2 hijos muy atrevidos que cometían muchas fechorías y maldades, y el papá no se atrevía a corregirlos. Los pecados de esos jóvenes disgustaban mucho a Dios, y él se propuso enviarles un castigo. El niño Samuel se quedaba cada noche a dormir en la casa de oración para cuidarla. Y una noche oyó que lo llamaba diciendo: Samuel, Samuel. El joven creyó que era Elí, el que lo llamaba, y corrió a donde el sacerdote y le dijo: Aquí estoy, Señor. ¿Me ha llamado? Elí le dijo: No te he llamado, vete a dormir en paz. Pero la voz de Dios volvió a llamar: Samuel, Samuel. El jovencito corrió otra vez donde Elí para ver qué era lo que necesitaba. Y así sucedió por 3 veces. Entonces Elí se dio cuenta de que era Dios el que lo llamaba y le dijo: Si te vuelve a llamar, le dirás: Habla, Señor, que tu siervo escucha. Y así lo hizo Samuel cuando Dios lo volvió a llamar. Y entonces oyó que Dios le decía: Voy a castigar a Elí y a sus hijos con terrible mal, porque los hijos hicieron grandes males, y el padre no los ha corregido. Y sucedió entonces que los filisteos atacaron al pueblo de Israel, y los hijos de Elí se fueron con todo el ejército a defender la patria. Y se llevaron el arca de la alianza, donde estaba el maná, y las tablas de la ley con los 10 mandamientos, y se dio una gran batalla, y los filisteos derrotaron a los israelitas, e hicieron una gran matanza, y asesinaron a los 2 hijos de Elí, que se habían robado el arca de la alianza.
Cuando un mensajero llegó corriendo a contar a Elí que se habían robado el arca y habían matado a sus 2 hijos, el pobre anciano, que estaba sentado en una silla, se fue para atrás del susto y se desnucó. El pueblo eligió entonces como sacerdote al joven Samuel, y Dios empezó a traerle sus mensajes y a guiarlo en todo, porque Samuel era un santo. Los filisteos devolvieron el arca y hubo paz. El pueblo pidió que se le diera un rey. Samuel consultó a Dios, y el Señor le dijo que el rey sería Saúl, el cual era el último de la última familia, de la más pequeña tribu de Israel. Samuel lo llamó y le echó aceite sagrado sobre su cabeza, y lo proclamó rey ante todo el pueblo. Y sucedió que Saúl empezó a desobedecer a lo que Dios ordenaba, y entonces el Señor le dijo a Samuel: he retirado el espíritu de Saúl, y lo he pasado a David. Irás a Belén, y ungirás a ese joven como rey. Samuel se fue a Belén a buscar a David. Este era un pastor de ovejas, y estaba en el campo cuidando los animales. Samuel lo hizo venir, y echando aceite sagrado sobre su cabeza, lo ungió, y desde entonces el Espíritu de Dios vino a David, y lo fue guiando en todas sus acciones. Ya anciano Samuel reunió a todo el pueblo y le dijo: durante 40 años los he guiado espiritualmente. Ahora les pido que si alguno tiene una queja contra mí, la diga claramente. Y si alguno le he quitado algo o le he hecho algún mal, que lo diga sin más. Y el pueblo entero le respondió: ningún mal nos has hecho, y a nadie le has quitado nada, y nadie tiene la menor queja contra ti. Y así terminó santamente su larga vida este hombre, que desde muy pequeño fue llevado por su madre a servir junto al altar de Dios, y que cada día y cada hora tuvo por único fin de su existencia agradar a nuestro Señor. Que Dios nos envíe muchos sacerdotes tan santos como Samuel. ¿Has visto a uno que cumple bien su deber? Ese ocupará puestos importantes. Libro de Proverbios. Hermanos, esta historia a mí siempre me ha gustado, porque esta mujer, la mamá de este niño, siendo una mujer estéril, Ana, y Elcana, su papá, que no podía tener hijos, pues ella se decidió irse al lugar de oración, allá en Silo, y se puso a orar ante el Señor, ante su presencia, y ella le decía a Dios que si le daba un hijo varón, lo consagraría al templo, lo daría al templo para que sirviera a los sacerdotes. Pero lo que no se esperaba que él más tarde sería el sacerdote, el que iba a dirigir espiritualmente al pueblo de Israel. Y así fue, mis hermanos. Esta madre, que estaba siempre afligida porque no podía tener hijos, ya que la otra esposa de su esposo Elcana, ella se burlaba de Ana porque no podía tener hijos, y la otra mujer en cambio sí le daba hijos. Pero Dios, mis hermanos, escucha las oraciones. En aquel tiempo, una mujer que era estéril la consideraban las demás mujeres como maldita, como que Dios le había dado una maldición, y por esa razón esta mujer pues se siente totalmente agobiada, que hubo días que ni siquiera quería comer. Pero Dios, mis hermanos, como les digo, escucha las oraciones. Es muy importante que abramos el corazón cuando le hablamos al Señor, porque el Señor conoce, hermanos, cuando nosotros estamos hablándole de corazón y cuando solamente estamos hablando de los labios para afuera. Él conoce nuestro corazón, y Él vio el corazón de esta mujer, que estaba totalmente entristecido. Y el muchacho, este Samuel, cuando era joven, escuchó la voz de Dios, que le dijo que los hijos de Elí no obedecían, que estaban portándose muy mal, y el papá, o sea Elí, nunca se dedicó a corregirlos. Nunca los corrigió, y por eso Dios decidió acabarlos. Decidió mandarles un castigo, tanto a ellos como a su padre, por no haberlos corregido. Por eso, mis hermanos, ante Dios, el que no corrige a sus hijos, el que no los lleva por el buen camino, ese también es un gran pecado. Cuidémonos de no corregir a nuestros hijos. Cuando los vemos que están cometiendo un mal, tenemos que corregirlos. Elí sabía que sus hijos estaban comportando muy mal. Dios estaba mirándolo todo. Estos muchachos, cuando llevaban los sacrificios para quemarlos, ellos se quedaban con la mejor parte, comían de lo mejor del animal, y a las demás personas no les daban nada, o si les daban algo, les daban de lo peor.
Y todo esto Dios lo veía y por eso decidió mejor acabarlos. Dios no quería personas que le estuvieran sirviendo en ese lugar de oración. No quería que le sirvieran personas que fueran malvados, que trataran mal a los que venían a traer sus sacrificios para Yahvé. Los sacrificios tenían que compartirse entre los sacerdotes, pero también tenían que darle parte a los que traían el sacrificio. Y por eso Dios, mis hermanos, cuando se decide algo lo hace bien. A este Samuel siempre lo trató bien, lo dirigió bien nuestro Dios, porque Samuel, mis hermanos, era bueno, era un hombre santo, era un hombre que no se quedaba con nada. Él nunca tuvo mala costumbre como estos hijos de Elí. Samuel siempre hizo la voluntad de Dios y por eso Dios lo guió y lo llevó por el buen camino. Hermanos, si nosotros hacemos bien a los demás, Dios ve nuestras acciones y lo que hagamos de bien, Dios nos lo va a agradecer. Dios nos va a ayudar siempre, pero hagamos el bien. No hagamos mal a nadie para que Dios siga siendo nuestro consejero y siga siendo nuestro guía. Podemos ver también aquí, este Samuel fue muy importante para el pueblo de Israel. Fue un hombre que fue sacerdote, pero a la vez fue profeta, porque escuchaba la voz de Dios y Dios le decía quién iba a ser rey y quién no lo iba a ser, quién tenía que ser removido de su reinado. Podemos ver aquí en esta historia y en las Sagradas Escrituras también, cuando unge a Saúl con aceite para darle el reinado. Fue el primer rey de Israel, Saúl. Pero luego desagradó también a Dios, hizo el mal, quiso hacer las cosas a su modo. Dios le decía lo que tenía que llevar a cabo y no lo llevaba a cabo como Dios se lo pedía, sino que ese Saúl hacía las cosas a su modo. Entonces a Dios ya no le agradó y le dio el reinado a David. David, que sí siguió los pasos de Dios, siempre estuvo con él y siempre le dio las victorias en las guerras contra los filisteos y los demás pueblos que iban a guerrear con el pueblo de Israel. Este hombre fue muy bueno ante los ojos de Dios y por eso Dios lo guió por los buenos caminos. También nosotros, hermanos, hagamos la voluntad de Dios para ser guiados por Él. Que Dios les bendiga.